Ahora bien, ¿cuál es la lógica económica que está detrás de esta ecuación? La lógica económica es muy simple y tiene que ver con lo siguiente. Asumamos que estamos en una situación de equilibrio en el gráfico superior que tenemos a la vista. Es decir, asumamos que estamos en el punto E sub 0 con una renta de equilibrio I sub 0 y una demanda agregada o gasto agregado que depende de una tasa de interés R sub 0. Entonces, dada una tasa de interés R sub 0, habrá un nivel de inversión que definirá un determinado nivel de demanda agregada que, sumado o considerando la recta de 45 grados, definirá una renta de equilibrio. Es decir, en el punto de sub 0 hay una renta de equilibrio que está asociado a un nivel de inversión que depende de la tasa R sub 0. Entonces vamos ahora al gráfico inferior y decimos, existe un R sub 0, una tasa de interés R sub 0, que está asociada a un nivel de renta de equilibrio I sub 0. Ahora bien, ¿qué pasaría con el equilibrio en el mercado de bienes si la tasa de interés cae de R sub 0 a R sub 1? Pues bien, si la tasa de interés cae, la inversión aumenta. Si la inversión aumenta, el gasto agregado, la demanda agregada aumenta. Por eso vemos que el gasto agregado que depende de R sub 1 va a ser mayor que el gasto agregado que depende de R sub 0, siendo que R sub 1 es menor que R sub 0. Es decir, la tasa de interés ha caído y la inversión ha aumentado y la demanda agregada ha aumentado. Por lo tanto, para volver al equilibrio, la producción debe aumentar, esto es I sub 1, y debe aumentar determinando un I sub 1 menor que un I sub 0. Entonces, en el gráfico de abajo observamos que efectivamente cuando cae la tasa de interés de R0 a R1, el nivel de renta debe aumentar de I sub 0 a I sub 1 para volver a equilibrar la economía. Eventualmente, si la tasa de interés siguiese cayendo de R sub 1 a R sub 2, la inversión aumentaría aún más, definiendo un nivel de demanda agregada en el gráfico superior más alto, es decir, el gasto agregado que depende de R sub 2 es mayor que cualquiera de los otros dos, y esto significa que la demanda agregada ha aumentado. Si la demanda agregada ha aumentado, el nivel de producción, que todavía está en I sub 1, debe aumentar para que no exista exceso de demanda. Entonces aumenta hasta I sub 2 en el gráfico de arriba. Ahora pensemos. La economía está en equilibrio y esto es porque a una tasa de interés R sub 2 se le contrapone o se le asocia un nivel de renta I sub 2. La curva IS que está en el gráfico inferior lo que nos está diciendo es exactamente esto. Para que el mercado de bienes esté en equilibrio, es necesario que si la tasa de interés es R sub 2, el nivel de renta sea Y sub 2. Por lo tanto, lo que decimos es lo siguiente. La curva IS tiene pendiente negativa porque cuanto menor es la tasa de interés, mayor es la demanda agregada y por tanto mayor debe ser el nivel de renta Y necesario para equilibrar la economía. Ahora bien, nosotros en el modelo ISLM lo que tenemos es la variable R definida en el eje de ordenadas y la variable Y definida en el eje de abscisas. Por lo tanto, para ser consistentes en términos de lo que conocemos o digamos el análisis de ecuaciones, debemos despejar la variable que se encuentra en el eje de ordenadas en función de la variable que se encuentra en el eje de abscisas para poder trabajar el concepto de pendiente y de ordenada de origen. Por tanto, lo que hacemos simplemente es, de las ecuaciones anteriores, y partiendo del punto en el que teníamos, por un lado, I
factor común de 1 menos C por 1 menos T más M igual a consumo autónomo más inversión autónoma menos la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés multiplicados por dicha tasa de interés más el gasto autónomo más las exportaciones autónomas menos las importaciones autónomas, de allí lo que vamos a hacer es tratar de despejar R. Es muy simple. Fíjense, por un lado vamos a dejar los componentes autónomos de la demanda agregada, esto es consumo, inversión, consumo sub cero, inversión sub cero, gasto sub cero, X sub cero, exportaciones autónomas o X sub cero, menos importaciones autónomas o lo que es lo mismo, M sub cero, lo vamos a dejar de un lado de la ecuación. Y vamos a llevar para el otro lado I1 por R. Va para el otro lado. Y lo que tenemos que pasar hacia el margen, hacia el lado derecho de la igualdad, es lo que todavía tenemos del lado izquierdo, es decir, I por 1 menos C por 1 menos T más M. Exactamente lo hacemos, pero respetando que al pasar hacia el otro lado del signo igual, debemos invertir el signo. Por lo tanto, nos queda C sub 0 más I sub 0 más G sub 0 más X sub 0 menos M sub 0 menos 1 menos C por 1 menos T más M por I, todo eso igual a I sub 1 por R. Y ahora simplemente despejamos R dividiendo todo lo que está a la derecha del signo igual por I sub 1, que es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Entonces nos queda exactamente la ecuación que dice que R es igual a consumo autónomo más inversión autónoma más gasto autónomo más exportaciones autónomas menos importaciones autónomas sobre I sub 1, que es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, menos 1 menos C por 1 menos T más M dividido I sub 1, todo eso multiplicado por I. Claramente observamos aquí que todo lo que depende de I, pero no es I, todo lo que depende de Y, pero no es Y, disculpen, es la pendiente de la curva IS. Y todo lo que es autónomo, es decir, que no depende de Y, renta, es ordenada al origen. Entonces, de aquí podemos ver dos cuestiones. Primero, la posición de la curva IS, esto es, la ordenada al origen, va a depender del nivel de consumo autónomo, va a depender del nivel de inversión autónoma, va a depender del gasto autónomo, de las exportaciones autónomas y de las importaciones autónomas, pero también va a depender de la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Por el otro lado, la pendiente de la curva va a depender de 4 variables: de la propensión marginal a consumir, de la alícuota impositiva, de la propensión marginal a importar y nuevamente de la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés.